tenemos finalmente, ahora sí, esta es la última. Esta es de Gannon. Esta figura, ahí está la referencia, es capítulo 29, figura 18 de Gannon. Y es muy buena figura porque con esta acabamos. Ahí dice concentración alterada de iones. Bueno, vamos a ver el potasio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las alteraciones del potasio en clínica son comunes y porque son las que más afectan la actividad del corazón, tanto eléctrica como mecánica. Vean ahí, todo parte de arriba, otra vez es el punto nivel de referencia, potasio normal, electro normal, ¿verdad? Vean la onda P, el QRS, la onda T, todo normal. Ahora veamos qué va pasando en el electro cuando hay hiperpotasemia. Eso está en las dos primeras recortes de electrocardiograma, el segundo y el tercero, ¿sí? Fíjense, en el segundo, pues dice que el potasio llegó a, pues prácticamente a 7, dice ahí, más o menos a 7. Entonces vean cuál es la alteración. Otra vez es la onda T. Esas son las tres alteraciones que les dije. O se invierte como en el infarto, o se vuelve bifásica como en la intoxicación digitálica, o se vuelve picuda, angosta, delgada y alta. Eso es en la hiperpotasemia, jóvenes, ¿verdad? Ese es el dato. Todo lo demás, si ven la onda P, el QRS, están normales. Ahora, ¿qué pasa cuando la hiperpotasemia es severa? Severa, imagínense, está ahí a el doble, 8.5, ¿verdad? Y entonces vean qué pasa. La onda T sigue anormal, alta, aguda o puntiaguda, ¿verdad? Y delgada. Pero vean ahí, muy importante, vean el QRS. Es un QRS anormal. Vean cómo tiene un pico y luego tiene otro. Y es un QRS muy ancho, casi 5 cuadritos de milímetro. Oigan, ese QRS mide 0.20 de segundo, cuando lo normal es que mida 2 cuadritos, ya lo sabemos, 0.08. Entonces vean eso, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esta alteración, jóvenes, vean el pie de, no el pie, aquí está a un lado de la figura, dicen, ¿verdad? Si el potasio no se reduce, inclusive si sigue aumentando, vean por qué la hiperpotasemia llega a causar la muerte, porque va a llevar al paciente a la taquicardia ventricular y a la fibrilación. Y si el paciente no se recupera de la fibrilación, muere, ¿sí? Entonces es el riesgo. Cuando nosotros veamos en la UCI este tipo de registros, ondas T altas, flaquitas, delgaditas, puntiagudas, y que empecemos a ver esos ondas R anormales, cuidado, el paciente está a punto de entrar a fibrilación ventricular, ¿sí? Y revisar el potasio, claro. Luego vean lo que ocurre al contrario, cuando el potasio disminuye, ¿sí? Y si disminuye el potasio, aquí dice, ¿verdad? Si baja a 3.5, que para muchos es un límite inferior todavía normal, pero bueno, si baja a 3.5 como lo trae aquí Gannon a 3, vean qué es lo que pasa, jóvenes. Y vean quién aparece ahí grande, la onda U. Ese es el dato, la onda U, que aparece y de gran tamaño, está más alta que la T. Y uno podría decir, ay, qué bonito electro con ondas U, no me había tocado verlas. Pues sí, pero resulta que tu paciente tiene hipopotasemia, ¿verdad? Entonces, no, qué bonito. ¿Qué otra alteración hay? Vean el segmento ST, jóvenes. Ahí está, después de la R, entre la R y la T. Lo contrario que el infarto. Ahora, en lugar de elevarse el segmento ST, se deprime. Entonces, depresión o infradesnivel del ST. Y onda SU es hipopotasemia. Esos son los datos característicos. Y ahora fíjense cuando la hipopotasemia se vuelve más severa. La mitad de lo normal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que vemos como el segmento ST sigue igual, ¿verdad? Sigue en infradesnivel o depresión. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Que la onda T se vuelve negativa. Entonces, aprendan, ¿verdad? A utilizar, si es que no lo han hecho, si es que no lo acostumbran más bien a hacer. Si lo acostumbran, ya saben que el análisis
comparativo, el estudiar por bloques, son buenas estrategias de aprendizaje. Entonces yo puedo, ¿verdad? Estudiar, a ver, patología de onda T, pues que se invierta, que se vuelva bifásica, ¿verdad? Que se vuelva aguda, puntiaguda. Y entonces yo ya tengo a la onda T con sus alteraciones y ya sé qué patología. Si se eleva, perdón, si se hace aguda, puntiaguda, es hiperpotasemia. Que si se invierte, pues es el infarto en su evolución de tiempo mediano. Pero también puede ser hipopotasemia severa, que es bifásica, intoxicación digitálica. Entonces, vean ahí, el bloque es de la onda T. Segmento ST, ¿sube o baja? Ah, bueno, pues aquí también. Sube infarto, ¿verdad? Y baja hipopotasemia severa. Entonces, aprendan a utilizar ese tipo de lo que es el análisis comparativo, ¿verdad? Y el estudiar por bloques. Pues esto sí ya nos llevó al final, ¿verdad? Porque aquí está lo de la fibrilación, que ya lo habíamos visto. Y entonces con esto terminamos ahorita lo que es la fisiología del corazón, ¿verdad? Con estas aplicaciones clínicas. Vamos a ver si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer, ¿verdad? Para pasar a lo que es circulación. Bueno, les dejo de compartir este programa y les voy a compartir ahora el de circulación. ¿Dónde está? Acá. Bueno, aquí tenemos está muy chiquito. Aquí está, ¿verdad? Aquí está transcrito, es decir, se los copié, ¿verdad? Siempre hago eso, acuérdense, en los programas de Power, yo les transcribo el contenido. Y fisiología de la circulación es la segunda parte de la unidad 4. Y tiene 6 capítulos. Estos primeros, salvo el primero, del segundo y del tercero, ya tenemos un gran adelanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otro momento del curso o ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Ya lo habían visto, por ejemplo, en anatomía o, ¿verdad?, en histología. Y entonces, jóvenes, realmente el capítulo 1 es el que nos va a ocupar más tiempo. Si ustedes ven, el capítulo 1 es hemodinamia. Y hemodinamia me lleva a la idea de que la sangre se está moviendo. Y claro que en nuestro organismo la sangre circula, fluye, ¿verdad? En eso que le llamamos como parámetro flujo sanguíneo, ¿sí? Y entonces, para poder estudiar eso, tenemos que recordar características físicas del sistema circulatorio y de la sangre. Y tenemos que también hablar, ¿verdad? Puntualizar cuáles funciones realiza el sistema circulatorio para poder entrar a lo que verdaderamente es la hemodinamia. Y la hemodinamia es ese capítulo de la circulación sanguínea que me presenta, me da a conocer las relaciones que se establecen entre la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Y esas relaciones, jóvenes, están fundamentadas en leyes de física, de la física, como son la ley de Pascal, de los líquidos. Pascal, ¿verdad? Fue el que dijo que un líquido contenido en cualquier dispositivo, por ejemplo, esta poca agua, tiene una presión, como la ejerce el agua de nuestras cisternas y de nuestros tinacos o de la botella de agua, etcétera. Un líquido que esté contenido en algo ejerce una presión hacia las paredes. Eso lo dijo Pascal, ¿verdad? Y se representa su ecuación. Eso seguramente lo vieron de secundaria, física de secundaria y en física de prepa. Que ya se me olvidó, ojalá tengan hermanitos chiquitos que les recuerden esas leyes. Luego la ley de Ohm, pues la ley de Ohm es la que establece las relaciones entre estos parámetros. Ohm no fue fisiólogo, Ohm no trabajó su ecuación para el flujo sanguíneo.
trabajó en el capítulo de electricidad, pero esa ecuación, jóvenes, está adaptada a la circulación, a la fisiología, a la circulación sanguínea y explica perfectamente lo que ocurre con la circulación. Ecuación de Poiseuille, y ahí faltó poner Hagen, porque fueron ellos dos, es la ecuación que nos va a dar a conocer qué factores son los que determinan a la resistencia vascular. Lo vamos a ver. Ecuación de Reynolds es otra ecuación de física, que es la que me dice, ¿verdad?, en qué momento el flujo sanguíneo normal, que se llama laminar, que es silencioso, en qué momento se convierte en turbulento. Y cuando se convierta en turbulento va a crear remolinos y yo voy a escuchar soplos. ¿En dónde? Pues puede ser en el corazón, pero puede ser en cualquier vaso periférico. Y lo puedo escuchar con la campana del estetoscopio o mejor aún con un transductor de ultrasonido Doppler. Fíjense. Entonces, esta es la física de la circulación en la hemodinamia. Por eso sí lo tenemos que ver. Bueno, pues avancé. Luego está funciones del sistema arterial y venoso, prácticamente ya lo sabemos, ¿verdad? Microcirculación y sistema linfático, sabemos bastante. Y entonces nos adelantamos a ir viendo este primer capítulo, que es la introducción es esta, ¿verdad? De los 3 temas que tiene el capítulo 1 de hemodinamia, en esta diapositiva tenemos los 2 primeros temas, jóvenes. Los 2 primeros. El que se refiere a características físicas del sistema circulatorio y la sangre, y en el recuadro más pequeño inferior, las funciones del sistema circulatorio. Entonces, las figuras que les voy a presentar, salvo que les indique lo contrario, todas son del capítulo 12 de Guyton. Ahí está la referencia. Yo copié la figura del texto del cual ustedes tienen su PDF, ¿sí? Entonces, fíjense. Características físicas de la circulación. Bueno, ¿verdad? Estos son los 6 puntos que tenemos que aplicar en ese tema. 1. Recordar que los componentes de nuestro sistema circulatorio son los vasos sanguíneos. Y recordar que la pared de los vasos sanguíneos tiene básicamente 3 tejidos, ¿verdad? Que el que está recubriendo su luz, ¿verdad? Lo que es el espacio vascular, pues es el endotelio, es el equivalente del endocardio. Es el tejido que debe estar en contacto con la sangre. Y por lo tanto, igual que el endocardio, debe de ser íntegro, tiene que tener una superficie lisa, no tiene que tener placas de ateroma, ¿verdad? Porque ya sabemos que se activan los factores de coagulación. Ese endotelio es una capa única que descansa sobre una delgada lámina basal. Y, ¿verdad? Por fuera, pues están los demás tejidos que son los que le brindan esa característica indispensable a los vasos sanguíneos, que es su distensibilidad, que significa la capacidad de estirarse, ¿verdad? Y la capacidad de retraerse. Los vasos sanguíneos son distensibles no por el endotelio, ni la lámina basal, la membrana basal. Son distensibles porque tienen músculo liso, que se le llama vascular. Y son distensibles porque tienen fibras de proteínas, que son distensibles, como la elastina, como colágeno, ¿verdad? Y todavía por fuera, ¿verdad? Pues tiene como cualquier víscera, ¿verdad? Las arterias, pues su adventicia, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son los 2 circuitos? En nuestro sistema circulatorio hablamos de 2 circuitos. Y al circuito mayor, pues es al que le llamamos circulación sistémica, también periférica o mayor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en el esquema que este circuito mayor empieza obviamente con la mayor arteria que tenemos en el organismo, la aorta, y que concluye, ese circuito termina con las 2 venas cavas. La función de cada parte de los vasos sanguíneos, pues al menos por segmentos lo vamos a mencionar, ¿no? Pues la aorta, como las grandes arterias, también las medianas, las pequeñas, pues su función es recibir la sangre que impulsa el ventrículo izquierdo, sangre arterial, a una alta presión, ¿verdad? Hasta de 120
para poderla conducir, transportar a la microcirculación. Esa es la función de las arterias, ¿verdad? En la microcirculación, bueno, recordamos, ¿verdad? Que ahí es donde va a ocurrir, es el único sitio, y de hecho en los capilares, donde va a ocurrir el intercambio de líquido y el intercambio de nutrientes y de metabolitos, solo en los capilares, ¿sí? Y finalmente las venas. Bueno, pues las venas recogen la sangre de la microcirculación y la van a transportar de regreso al corazón, de hecho a la aurícula derecha, por las cavas, y eso es lo que se llama el retorno venoso. Entonces es la función. La circulación pulmonar, pues es el circuito menor, ¿verdad? Y entonces se encuentra solo en el corazón y los pulmones. Y su vaso inicial, pues es el tronco pulmonar, que da origen a las dos arterias pulmonares. Y sus vasos finales, ¿verdad? Son las 4 venas pulmonares. Y entonces ahí tenemos que la función de este circuito, pues es la hematosis como proceso. El proceso de la hematosis que permite que la sangre venosa del retorno venoso, ¿verdad? Se oxigene y al mismo tiempo elimine la mayor parte del CO2 y que en ese proceso esa sangre venosa se convierte en sangre arterial, que es la que van a llevar las venas pulmonares, las 4, a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo para que la aorta y el sistema arterial periférico la distribuya a todo el organismo. Fíjense cómo esta gráfica también me da el punto 3. La distribución de la volemia en porcentaje. También lo puedo sacar en mililitros o litros en cada circuito. Entonces, pues ya ahí están las cifras. Ahí vemos cómo del lado izquierdo en la parte baja, ¿verdad? Dice circulación sistémica 84%. Es el 84% de la volemia. Y si vemos ahí en el renglón 4, en la flechita 4, pues la volemia es el volumen sanguíneo total. Quiere decir que es el 84% de los 6 litros o 5 a 6 litros que tenemos de volemia, ¿sí? El valor normal de la volemia, pues ahí está, 5 a 6 litros, ¿verdad? ¿Cuánto le toca al circuito pulmonar? Pues si a la sistémica le tocó 84%, al pulmonar el restante 16%. Claro que ustedes y yo estamos viendo que en este esquema de Guyton dice arriba, circulación pulmonar 9, pero es que se le incluye, se le adiciona el 7% del corazón. Y por eso sale ese 16. Claro, si lo diferenciamos a lo que es los vasos sanguíneos pulmonares, 9%, y el corazón, 7%. Igualmente, esa diferenciación la tenemos que hacer en el circuito sistémico, en la circulación sistémica o periférica. Y vean cómo de ese 84%, vean más abajo, el ángulo inferior de la izquierda, al sistema venoso le corresponde el 64%. O sea, la mayor parte de toda la volemia, más de la mitad, está en las venas del circuito periférico, todo el tiempo. A las arterias, vean, pues les toca un 13%. Son cifras promedio, ¿verdad? Y a la microcirculación le toca un 7%. De tal manera que si yo sumo el 64% de las venas del sistema venoso, el 13% del sistema arterial, las arterias, y el 13%, y el 7% de los microcirculación, pues se reúne el 84%, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? Pasamos ahí donde dice volemia, donde dice volumen sanguíneo total, y bueno, tenemos que recordar que la sangre como líquido es el único tejido líquido del organismo. Es viscosa y eso se debe a su composición. Y la sangre como líquido pues tiene sus dos fracciones. La porción líquida es el plasma, así nada más, o plasma sanguíneo, ¿verdad? Pues es un líquido porque más del 99% es agua y claro, todos, perdón, los solutos que tiene disueltos.
y que a estas alturas del curso ya debimos de haber estudiado bien porque fue un trabajo individual desde, ¿verdad?, el capítulo 1. Y entonces, jóvenes, tenemos, ¿verdad?, componentes orgánicos como la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, colesterol, triglicéridos, las proteínas del plasma y componentes inorgánicos, pues todas las sales minerales, los, ¿verdad?, iones. Entonces todo eso ya lo sabemos. Las células, obviamente la presencia en el plasma de las proteínas sobre todo, pero sobre todo y más importante, la presencia de las células en el plasma es lo que vuelve a la sangre viscosa. La viscosidad depende, número 1, de que tiene las células. Número 2, de que el plasma tiene disuelto proteínas, ¿sí? Y las células, bueno, pues ahí están, ¿verdad? Eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos, con su función importantísima en la fisiología respiratoria. ¿Por qué, verdad? Porque son las células que van a transportar tanto el oxígeno como el CO2, en su mayor parte. Luego los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿verdad? Ahí tengo a los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ahí tengo a los linfocitos, a los monocitos. Y por último, estas células, pues estas están involucradas con nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa contra procesos infecciosos, contra cáncer, etcétera. Y luego los trombocitos, que también les decimos plaquetas. Entonces estas pues tienen una función muy importante en los mecanismos de hemostasia. Eso significa que cuando se rompe un vaso de microcirculación, como son los capilares, y eso ocurre todo el tiempo, estas células van y cierran formando lo que se llama el tapón plaquetario, ¿verdad? Y bueno, para terminar, jóvenes, las dos características que se derivan de la composición de la sangre son el hematocrito y su viscosidad, la viscosidad sanguínea. Entonces, si empezamos, el hematocrito es una variable que lo que está midiendo es el porcentaje o la fracción de células sanguíneas en un volumen cualquiera de sangre. Eso quiere decir cualquiera en un litro, en un decilitro, en un mililitro, en un microlitro. O sea, en un cualquier volumen de sangre, el 40% de ese volumen normalmente en promedio para hombre y mujer deben ser células. Y claro que recordamos que por su número, pues de eritrocitos tenemos millones, varios millones, ¿verdad? 3, 4 millones. De leucocitos tenemos miles, de 6,000 a 10,000, sí, mucho. Y de trombocitos, jóvenes, tenemos cientos de miles. Entonces, como los únicos millones son los eritrocitos, es la única célula, el único grupo de células que puede modificar el hematocrito. Si yo tengo leucopenia o leucocitosis, pues voy a tener problemas. Leucocitosis pues puede ser un indicador de un proceso infeccioso. Si yo tengo trombocitopenia, pues puede ser un indicador de una patología que se llama púrpura trombocitopénica, y voy a tener problemas. ¿Para qué? Para la hemostasia de la microcirculación sobre todo, ¿sí? Si tengo leucopenia, ¿verdad? Pues voy a tener problemas para mis mecanismos de defensa de procesos infecciosos. En el caso de los eritrocitos jóvenes, pues son el vehículo más importante para el transporte del oxígeno y el CO2. Y entonces el problema va a ser a nivel de eso, ¿verdad? A nivel respiratorio, el transporte de los gases, oxígeno y CO2. Y es algo muy común en clínica, que el número de eritrocitos cambie, también de las otras células. Y por eso tenemos aquí en las aplicaciones clínicas qué le pasa a un paciente con anemia o con la situación contraria que se le llama policitemia, qué efecto tienen estas dos alteraciones
sobre el flujo sanguíneo. Y antes de verlo, pues tenemos ahí que hablar de lo que es hematocrito y viscosidad, ¿verdad? La relación que hay. Entonces regresamos con hematocrito. Y hematocrito dijimos entonces es el porcentaje o la fracción decimal que de cualquier volumen de sangre hay de células sanguíneas. Completamos diciendo que por su número, las únicas células que pueden modificar aumentando o disminuyendo el hematocrito son los eritrocitos. Nada más. Las otras no. Y ahora, ¿qué relación tiene el hematocrito con la viscosidad? Y la relación es directa, lo cual significa, si el hematocrito aumenta, la viscosidad va a aumentar. Si el hematocrito disminuye, la viscosidad va a disminuir. Entonces la relación es directa. ¿Cuál es el valor normal? Ya dijimos, del hematocrito vamos a tomar esta cifra de 40% o 0.40 si lo refiero en fracción decimal. Aunque ya sabemos que en los hombres puede ser más, 42, 44, 45%, y es normal, ¿verdad? ¿Por qué los hombres tienen más? Pues porque los hombres tienen más eritrocitos normalmente. ¿Y por qué esa discriminación de género? No, aquí no hay discriminación, aquí es la biología. Y la causa es hormonal. Pues sucede que los hombres, ¿verdad? Por supuesto que sintetizan más andrógenos, entre ellos, pues la testosterona. Y estos andrógenos, sobre todo la testosterona, es un estímulo muy importante a la eritropoiesis. Nosotros las mujeres, pues lo que sintetizamos es estrógenos jóvenes. Y también los estrógenos aumentan la eritropoiesis, pero, ¿verdad? No tiene la misma potencia. Y por eso las mujeres es una cifra significativa, alrededor de 500,000 de eritrocitos menos que los hombres. Entonces, por eso el hematocrito en los hombres pues, puede ser mayor. En nosotros las mujeres, 38, 36%, pues todavía es normal, ¿verdad? Pero para nadie un hematocrito de 30 es normal, ni tampoco un hematocrito de 50. En el primer caso está disminuido, en el segundo está aumentado. ¿Por qué aumenta o disminuye? Porque el número de eritrocitos o disminuye o aumenta. Esa es la verdad. Y eso es lo que condiciona estas alteraciones, estas patologías que llamamos anemia. Muchos tipos de anemia, ¿verdad? Puede ser una anemia por falta de producción. ¿Por qué? Porque la médula ósea roja no esté teniendo correctamente la eritropoiesis, ¿sí? Y entonces hay menos eritrocitos, menos hematocrito, menos viscosidad. Esa es la secuencia que tenemos que aprender a manejar. La otra condición es opuesta. Policitemia, hay más eritrocitos, mayor hematocrito, mayor viscosidad. ¿Cuál es el valor normal de la viscosidad? Es una escala, un índice, no hay unidades. Simplemente se nos dice que el agua sola, el agua, llamémosle pura, sin ningún soluto, tiene una viscosidad de 1. Ese es el punto de partida. Luego nos dicen el plasma sanguíneo, que eso quiere decir sin células, el puro plasma, la viscosidad ya aumenta a 1.5. Y luego nos dice, ¿y la sangre total? O sea, plasma con las células, la viscosidad es al menos de 3. Algunos libros los dan hasta 3.5, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el valor normal del hematocrito y la viscosidad. Eso quiere decir que si yo tengo un hematocrito de 50% o mayor al 40% en promedio, por supuesto que la viscosidad va a tener un valor mayor a sangre total, ¿verdad? Mayor a 3 o 3.5, que es el rango. ¿Y eso qué efecto tiene sobre el flujo sanguíneo? Jóvenes, para eso es la hemodinamia. Para eso es la hemodinamia. ¿Por qué? Porque miren, sucede que en esta ecuación de Reynolds, miren cómo aparece ahí un símbolo en el denominador, que yo puedo decir que es una letra N. Bueno, pues si digo que es una N es porque
no lleve etimologías griegas, porque esa es muy bien, jóvenes. Pues les vuelvo a compartir la pantalla y aquí estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la viscosidad con el flujo sanguíneo? Pues tiene que ver mucho. Resulta que la viscosidad, como vemos aquí, ¿verdad? Es una variable, un parámetro que va a afectar a la ecuación de Reynolds. Y luego, por si fuera poco, ¿verdad? Aquí más adelante, cuando veamos la resistencia vascular con la ecuación de Poiseuille, fíjense esta ecuación que está en el recuadro inferior de la parte derecha. Fíjense cómo ahí dice R es igual a 8 veces, y otra vez está esa letra que parece N, pero decíamos no es N, es la letra eta del alfabeto griego, y esa letra sirve como símbolo para representar a la viscosidad. Y entonces fíjense si no, ¿qué efecto va a tener? Es la aplicación clínica. Cuando haya policitemia o también se le llama poliglobulia. El hematocrito va a aumentar, la viscosidad va a aumentar. Y la pregunta es, ¿cómo va a afectar eso al flujo sanguíneo? Aquí tienes tu respuesta. Aquí está, en estas leyes de física. Si este símbolo eta está representando la viscosidad y está en el numerador, significa que cuando la viscosidad aumente, la resistencia vascular va a aumentar. Y entonces nos vamos a la ecuación que está abajito, que es la ecuación de la ley de Ohm. Esta de aquí arriba es la de Poiseuille. Esta de aquí abajo es de la ley de Ohm. Y entonces significa que si la resistencia aumenta, el flujo sanguíneo disminuye. El flujo sanguíneo disminuye. Entonces, un paciente con policitemia, con poliglobulia, que tiene un número mayor de eritrocitos, quizá uno diría que bien le va a ir al paciente, ¿verdad? ¿Por qué bien? Pues porque tiene muchos eritrocitos. Y si los eritrocitos transportan el oxígeno, pues se le va a oxigenar muy bien el cerebro y todos sus órganos. No, de eso tendrá muchos eritrocitos, pero la sangre se vuelve más espesa, viscosa, entonces va a circular lentamente. Y ahí el riesgo de la policitemia es que ese flujo disminuido, lento, active a los factores de coagulación y se formen coágulos. Y fíjate, ese es el riesgo de la policitemia. Si nos vamos ahora a la anemia, uno diría, bueno, ¿y en la anemia qué va a pasar? Y ahora nos regresamos a esta ecuación que les enseñaba hace ratitito, que es la de Reynolds.
¿Por qué? Porque Reynolds, su ecuación, nos va a dar un número de unidades Reynolds. Y dependiendo de ese número de unidades Reynolds, vean el último recuadro chiquito de abajo de la ecuación. Del número de Reynolds depende si el flujo sanguíneo va a ser normal, que se llama laminar y que es silencioso. Si yo me pongo la campana del estetoscopio en cualquier parte de mi cuerpo, no se escucha la circulación. Pero el flujo normal se puede volver turbulento. Y vean ahí las cifras, ¿verdad? Si se forman, si se desarrollan en un momento dado más de 2000 RE, que son unidades Reynolds, el flujo cambia y se vuelve turbulento. Es como está marcado en la figura C. Y turbulento quiere decir que la sangre va circulando como en remolinos, como cuando vamos a un río de esos que tienen rápidos, con muchas rocas, ¿verdad? Y son turbulencias, son ríos peligrosos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que si nuestra sangre, ¿verdad? En su flujo se vuelve turbulento con los remolinos, se van a producir soplos. Eso lo aprendí en fisiología cardíaca. Y en fisiología cardíaca vimos que las valvulopatías son las que generan los soplos. Aquí, en los vasos sanguíneos, cualquiera vaso sanguíneo del sistema periférico, se debe al tipo de flujo. Normalmente el flujo sanguíneo es laminar. Es un flujo ordenado, silencioso, suave. Pero si se cambia a turbulento, claro que voy a oír soplos. Y los puedo escuchar con la campana del estetoscopio o, ¿verdad?, con un transductor que está aquí abajito, miren este que se ve como rosita a un lado de la ecuación, que está representando a un flujómetro de ultrasonido Doppler. Entonces yo le aplico al paciente mi campana transductora, ¿verdad?, para ultrasonido y se la aplico, por ejemplo, en las venas de las piernas o se la aplica en las venas de los brazos. Y si tiene flujo turbulento, por supuesto que a través del ultrasonido voy a escuchar el soplo, ¿verdad? Entonces, para que vean, ¿verdad?, cómo todo está relacionado. Y con eso, ¿verdad?, tenemos la importancia que tiene el hematocrito, ¿verdad? Esa relación de plasma-células, el papel principalísimo de los eritrocitos, la relación que tiene con la viscosidad sanguínea. Y luego, ¿verdad?, cómo se aumenta o disminuye el número de células en anemia o policitemia, pues eso va a afectar no nada más al hematocrito y a la viscosidad, hasta el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a las leyes de la física, de la hemodinámica. ¿Cuál es el último punto que tenemos aquí? Jóvenes, el último punto son las funciones básicas del sistema circulatorio. Voy a tomar un poco de agua. Y las funciones básicas, pues ya las saben ustedes, ¿verdad? El sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, lo que hacen es transportar a la sangre. Y la transportan para que a través de la sangre se puedan transportar todos los nutrientes que deben de llegar a todos nuestros tejidos, todas nuestras células. Oxígeno como el más importante, pero también glucosa, también los aminoácidos, etcétera, ¿verdad? Y al mismo tiempo también la sangre es la vía de transporte de los metabolitos, la inmensa mayoría ácidos, que se producen en nuestras células y que la sangre los tiene que llevar a los metabolitos a los órganos que se van a encargar de eliminarlos de mi organismo. El más abundante, pues el CO2. ¿A dónde lo lleva la sangre? Pues a los pulmones y es lo que eliminamos con la expiración. Los demás solutos, hidrogeniones, iones de potasio, creatinina, ácido úrico, urea, los demás que son solutos a los riñones, pues es nuestro principal órgano excretor, ¿verdad? Y debido a ello, a esta función, ¿verdad? Es que el sistema circulatorio tiene una importante función en mantener la homeostasis, especialmente a nivel de líquidos corporales, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue, jóvenes? Pues ya terminamos el tema 1-2, vean, ahí arribita el recuadro, el tema 1-2, que están señalados con rojo,
Pues el siguiente tema es el contenido central de este capítulo, es decir, la hemodinamia. Y por eso empezamos aquí. La hemodinamia, otra vez, es la parte de la fisiología de la circulación sanguínea que estudia las relaciones que se establecen entre lo que estamos leyendo. Flujo sanguíneo, el gradiente de presión, no es solo la presión sanguínea como tal, sino como parámetro hemodinámico es gradiente de presión. Y la resistencia vascular. Cada uno entre paréntesis está la manera como se representa. Flujo sanguíneo con una letra F mayúscula, puede ser también una letra Q mayúscula. Gradiente de presión es el símbolo delta y la letra P mayúscula. Y finalmente la resistencia vascular, una letra R mayúscula. No se le pone RB, no le vayan a poner, porque cuando estamos representando a las variables con sus símbolos, RB es retorno venoso, no es resistencia vascular. Entonces, por eso hay que respetar esa nomenclatura. Y ahora, jóvenes, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de física o las leyes de física que son las que me explican las relaciones que se establecen entre flujo, gradiente de presión y resistencia? Y ahí lo tenemos, en la parte media de la diapositiva. Sin lugar a dudas, la ley de Ohm, a través de su ecuación. Y por eso dice entre paréntesis que la ecuación primaria, que es la que tenemos al centro de la ley de Ohm, aplicada, adaptada a la fisiología. Jóvenes, porque si ustedes tienen hermanitos en secundaria, en prepa, y les dicen, oye, ¿cuál es la ley de Ohm? ¿De qué trata? Por supuesto que no les van a decir, la ley de Ohm se representa así, F es igual a delta P sobre R. No, porque Ohm, un fisiólogo, ¿verdad? No trabajó la circulación sanguínea, él trabajó en el campo de la electricidad. Y la fórmula, la ecuación original de Ohm, de su área de estudio, no es esta. Esta es la ecuación adaptada a la fisiología de la circulación, pero explica al 100%. La ley de Ohm, la ley de Poiseuille, explican, igual que Pascal, la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces, fíjense, adaptada tenemos 3 ecuaciones. Esta que determina, que relaciona los factores que determinan a F, que es el flujo, es la ecuación primaria. Ecuación primaria. Las otras 2 son derivadas, ¿verdad? ¿Derivadas de qué? Pues de la primaria, ¿sí? O secundarias, como le queramos decir. Entonces, la primaria nos dice F, y ya, a partir de ahorita, F, estamos en hemodinamia, es flujo sanguíneo. Entonces nos dice, el flujo sanguíneo es igual a delta P, y ya sabemos, delta P, gradiente de presión, sobre R. Y R, pues es la resistencia vascular. Acuérdense de no ponerle la V, porque ese sería un error. RV es retorno venoso. Y entonces, jóvenes, ¿cómo se lee? Para interpretar la ecuación. ¿Cómo se leen las relaciones? Pues nos dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional, porque está en el numerador, al gradiente de presión. Directamente proporcional, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Esos son conceptos básicos de nuestras ecuaciones en física, en matemáticas. Cuando esté en el numerador un factor, la relación es directa, directamente proporcional. Significa que si ese factor aumenta, el parámetro que es determinado también lo hace. Y viceversa. Si ese factor disminuye, la variable que es determinada lo va a hacer. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Vámonos a la aplicación clínica de una vez. Ahí dice, ¿qué va a pasar en una paciente que tenga hipotensión arterial, que inclusive tenga estado de shock, que es una hipotensión severa, ¿verdad? Grave. ¿Qué va a pasar con F, con el flujo sanguíneo de los pacientes con hipotensión severa que caen en estado de choque?
explícalo por la ley de Ohm. Ahí tienes tu ecuación. ¿Qué le va a pasar a la F? Y dices, hipotensión arterial, pues seguro que el gradiente de presión va a disminuir. Pues sí, es hipotensión. Hipotensión. Fíjense cómo se sacan los gradientes. Ahí está la figurita esta de Guyton, que es sencilla, pero es demostrativa. El gradiente de presión, jóvenes, gradiente, lo hemos utilizado todo el curso, es una diferencia. Y si es de presión, es una diferencia de presión. ¿Entre quién? Aquí lo manejamos entre el vaso inicial de un circuito de la circulación, como puede ser la circulación sistémica o periférica, y el vaso final de ese circuito, puede ser el periférico o el pulmonar. Y entonces yo tengo que ubicarme. Vaso inicial de la circulación mayor, pues la aorta. Vaso final de la circulación mayor, pues las cavas. Y entonces, ¿cómo saco el gradiente? ¿Cuál es la fórmula para sacar ese delta P en la circulación mayor? Pues escríbelo. Para poder sacar el valor de delta P, tienes que restarle a la PAM de la aorta, le tienes que restar la PBC. P mayúscula, V V mayúscula y C. PAM, jóvenes, es la presión arterial media. Y la presión arterial media que tiene la aorta es la misma que tiene una arteria grande en la circulación mayor. PVC, jóvenes, es la presión venosa central. Es una de las dos presiones venosas. ¿En dónde se mide la PVC? En las cavas, pero en su desembocadura, o sea, cuando llegan a la aurícula derecha. Por eso es que también la PVC corresponde a la aurícula derecha. ¿Cómo sé qué valor tiene? Guyton te lo dice en muchas partes. A ver, déjenme buscar. Mira esta gráfica. Esta gráfica es, uno dice, qué barbaridad es lo que quiere decir. Pues lo que te está diciendo, ahí el pie de figura, capítulo 14, figura 2, dice presiones sanguíneas normales en todas las secciones del sistema circulatorio. Cuando una persona está en decúbito, espero que sea dorsal, ¿verdad? Y entonces está acostada. Fíjense qué gráfica, mira cómo empieza. Aurícula derecha, perdón, porque primero está la circulación mayor. Aurícula izquierda, pues claro que la presión es 0, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? Así empieza la aurícula cuando está vacía, ¿verdad? Pues luego se llena y se contrae y bueno, las presiones auriculares ni siquiera llegan a 10. Si acaso 4, 6, 7, ¿verdad? Quizá 8. Luego ve la oscilación de la presión del ventrículo izquierdo. Pues esto lo aprendimos en ciclo cardíaco. Que está en diástole, se está llenando, pues la presión es casi 0, igual que en la aurícula. Que esté en sístole y se está vaciando la eyección máxima, pues te sube al pico de presión a 120. Ve la oscilación que tiene. Y luego vete a la aorta. Y claro, ¿verdad? Que en la aorta hay oscilación, pero mucho menor, porque la aorta ni modo que digas que sube a 120 y que en la diástole baja a 0. 0, jóvenes, pues el paciente está desde antes en estado de choque. No puede bajar a 0. Acuérdense que las arterias se quedan en la diástole con su presión diastólica y por eso la aorta tiene la oscilación 80, 120, 80, 120. La presión arterial media, jóvenes, no es el promedio aritmético. Nosotros cuando hacemos estos ejercicios ocupamos como valor de PAM en las arterias, en la aorta y en las arterias grandes de la circulación mayor, 100, pero eso es por una cuestión de comodidad. En realidad no es 100 porque no es el promedio aritmético. La fórmula para calcular a PAM no dice PAS más PAD entre 2. Eso sería un promedio aritmético. No es así. Sucede que el concepto de presión arterial media es el promedio de presión durante todo el ciclo cardíaco.
El promedio de presión durante todo el ciclo cardíaco, en las arterias, obviamente, presión arterial media. ¿Y qué ocurre? Que el ciclo cardíaco tiene dos fases, que la sístole es más pequeñita y la diástole es más grande. Y entonces no, pues si duraran lo mismo, sí podíamos sacar el promedio aritmético. Entonces, ¿cómo voy a sacar el promedio, verdad? ¿Cómo voy a sacar la presión arterial media exacta? No, pues hasta más adelante, pero claro que ahí está tu ecuación. Mira, aquí la tienes. Este es el capítulo 2. Y te digo, aquí la tienes, por favor, busca del lado izquierdo, dice 2.2, presión arterial. Luego sigue tu mirada y ahí están 4 métodos para medirla y busca el número 3 que hasta está señalado con rojo. Y te dice, la presión arterial media en la circulación mayor la vas a lograr también en la menor, ¿verdad? La vas a lograr sumando el 60% de la presión diastólica más el 40% de la, y yo ahí me confundí, por favor no le vayan a poner diastólica otra vez, es el 40% de la sistólica. Vuelvo a repetir, así se saca exactamente el valor de la PAM, sumando el 60% de la diastólica. ¿Por qué la diastólica más? Porque dura más en el ciclo cardíaco. En cambio, la sístole, pues solo le agrega el 40%. Y así sacas el valor exacto. Fíjense, hay otra fórmula, ¿verdad? Otra fórmula la traen otros libros. Y entonces la puedes medir sumando la presión diastólica con un tercio de la presión diferencial. Y entonces, si uno saca estas ecuaciones, de verdad, las sustituye los valores, pues la presión media va a salir realmente entre 93 y 96. Va a salir entre 93 y 96. Nosotros tomamos 100 por comodidad y decimos PAM en la aorta 100. Ahora vamos a ver cuál es el valor de las venas cavas. Pues no está, o sí está. Ah, bueno, aquí donde dice venas, pero les faltó poner las cavas, ¿verdad? Bueno, casi en la aurícula derecha, aquí en esa línea que separa venas con la aurícula derecha. Pues la gráfica les quedó un poco arribita porque en realidad en las cavas la presión cuando llegan a la aurícula derecha y en la aurícula derecha la presión es 0 milímetros de mercurio. Entonces fíjate el gradiente de la circulación mayor sería 100, que es lo que vamos a tomar, ya sabemos que es de 93 a 96. Bueno, 100 de PAM en la aorta, menos 0, que es la PVC, la presión venosa central. Pues no necesito calculadora. 100 menos 0, jóvenes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 100. 100, ¿verdad? Entonces, fíjate, el delta P normalmente es 100, ¿sí? Y ahora la R. No tenemos ahorita ya tiempo para ver la R, pero la R también se mide. Se mide. ¿Con qué fórmula? Pues la que tienes aquí al lado derecho. Al lado derecho dice R igual a delta P sobre F. Cuando uno despeja esta ecuación, resulta que la R vale 1. ¿Una qué? ¿Qué unidad es ese 1? Se dice una PRU, P de papá. Y PRU significa unidades de resistencia periférica. Ese es el valor de la resistencia en la circulación mayor. Y entonces, fíjate de qué valor, ¿verdad? Entonces tu R vale 1. Pero ahora vámonos acá, jóvenes, a la aplicación. La aplicación es que un paciente con hipotensión arterial, porque ahorita que hay tanta violencia, lo más seguro es que sufrió varias heridas de arma de fuego, heridas por arma punzocortante, por un accidente automovilístico, a lo mejor en una cirugía y tiene una hemorragia transquirúrgica. Entonces la hipovolemia, jóvenes, es aquí la causa más común de la hipotensión. ¿Y qué va a pasar? Pues que la presión arterial media va a disminuir a menos de 100. ¿Y qué te dice la ecuación de Ohm? Pues que si baja el gradiente de presión en lugar de 100 a 90, en lugar de 90 a 80,
en lugar de 80, 70 y así, pues claro que como está en el numerador, el flujo sanguíneo va a disminuir. Ese es el problema de los pacientes politraumatizados con heridas múltiples o una sola, imagínate un solo balazo, pero le perforó la ilíaca primitiva, o le perforó la arteria renal, o la aorta abdominal. Jóvenes, imagínense, sangrado ahí, la hemorragia. Entonces, al irse hacia abajo el gradiente de presión, el flujo sanguíneo lo va a hacer. Eso significa que los tejidos, todos, porque estamos hablando de la circulación sistémica, van a experimentar isquemia. Y la isquemia los va a llevar a hipoxia. Y la hipoxia a necrosis. Ahora imagínate que el paciente no nada más esté en hipotensión, está en estado de choque. Entonces manejamos cifras. Estado de choque es una PAM que llega a un valor de 60 milímetros de mercurio hacia abajo. Cuando llegue a 60 hacia abajo, el paciente está en estado de choque. Mayor hipotensión. Por supuesto que el flujo está más reducido. Y yo tengo pocos minutos como médico para poder elevar la presión arterial y que el paciente no caiga cada vez más su presión. Porque claro que de 60 puede bajar a 50, puede bajar a 40, a 30. Y cuando llegue a 20, jóvenes, no podemos consolarnos y nuestra conciencia y decir, ay, cuando menos le quedan 20 milímetros de mercurio. No, mira lo que te dice esta gráfica de Guyton. Ahí está la curva normal, es la de en medio, olvídense de las otras ahorita, la de en medio. Fíjense, ¿y qué te dice? Que cuando la presión arterial que está en la línea horizontal llegue a 20, ve en el sentido vertical. ¿De qué valor es el flujo? 0. O sea, no hay flujo, se acabó el flujo a pesar de que hay 20 milímetros de presión, de gradiente. ¿Por qué, jóvenes? Porque esa presión, 20 milímetros de mercurio, es llamada, como se lee ahí, presión crítica de cierre. ¿Y por qué se le puso ese nombre? Porque resulta que en ese momento la presión es tan baja que no la aorta no, no las grandes arterias que tienen más de 1 centímetro de diámetro, ni las medianas, que tienen muchos milímetros de diámetro, las pequeñitas, las arterias pequeñas, que son las que finalmente llevan la sangre a microcirculación, las mismas arteriolas, con una presión de 20, jóvenes, la sangre ya no puede abrir la luz del vaso y se obliteran. Por eso se llama crítica. Crítica porque el paciente va a caer en una situación muy grave. Cierre porque se cierra la luz de sus arterias pequeñas y arteriolas. Y entonces, 0 flujo a microcirculación. Es la isquemia más severa, es la hipoxia más severa. Y ahí sí, jóvenes, si en un par de minutos no sacamos al paciente de esa situación, por supuesto que el paciente va a fallecer. Entonces, fíjate si no es importante la hemodinamia, pues esto es lo que le está ocasionando la muerte a tantas personas que sufren ahorita tantas lesiones, ahora que hay tanta violencia. ¿Sí? Bueno, jóvenes, voy a hacer un alto, un par de minutos, ¿verdad? Para que, por favor, si tienen alguna pregunta, porque esto es, pues, la introducción, ¿verdad? Es decir, aquí apenas vimos la ecuación de la ley de Ohm. ¿De qué sirve? Pues ley de Ohm con su ecuación es la que me relaciona a los factores de la hemodinamia. Hay 3 ecuaciones, pero la primaria, la original, o sea, la que se aplica en primer lugar, es la que determina al flujo. Y la ecuación relaciona los otros factores de esa manera. Gradiente de presión en el numerador, resistencia vascular en el denominador. A partir de ahí tengo las derivadas. Las ecuaciones derivadas delta P, pues es igual a F por R. Y la R es igual a delta P sobre F. ¿Sí? Esas son las derivadas. ¿Sí? Fíjense esta aplicación clínica, jóvenes.
la última de esta diapositiva. Dice vasodilatación y vasoconstricción. Ah, bueno, sucede que tenemos frecuentemente, ya lo sabemos, ¿verdad? Que viene un estímulo simpático a los vasos sanguíneos de la circulación sistémica. Bueno, liberación de noradrenalina. Que actúa sobre el receptor alfa-1, vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con el flujo? Es lo que me está preguntando. Y lo que pase con el flujo es debido a la modificación que el diámetro hace sobre R. Sobre R. Eso, pues hasta que veamos R. Miren la ecuación de R. Aquí está. Esta es la ecuación de Poiseville y Hagen. Poiseville, así como viene en el programa, diagonal, no diagonal, guión, Hagen es con H y G. Y vean lo que dice Poiseville y Hagen. La resistencia es igual a 8 veces, y viene la letra eta, que parece una N, pero es eta. 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso sobre este binomio que fue lo que ellos aportaron, que es pi por radio a la cuarta potencia. Y resulta que pi por radio a la cuarta potencia, jóvenes, es el diámetro vascular. ¿Y eso qué me dice? Que a pesar de que la resistencia vascular es afectada por la viscosidad de la sangre, por la longitud que tenga, ese parámetro en nuestro organismo no se modifica. Ni modo que la aorta cada rato esté creciendo y esté achicándose. O sea, eso no. Pero la viscosidad sí, ya vimos que sí. Y el diámetro, pues más frecuentemente. Y entonces el diámetro vascular es el parámetro más importante que modifica la resistencia. Y como este diámetro, pi por radio a la cuarta, está en el denominador, entonces la relación con resistencia es inversamente proporcional. Lo cual quiere decir, si el diámetro aumenta, pues entonces los vasos tienen vasodilatación. Y en esos casos, al aumentar el diámetro, la resistencia baja. Y aquí les puse la ecuación de Ohm. Si la resistencia baja, el flujo aumenta. Conclusión, cuando un tejido necesite mayor flujo sanguíneo, pues la respuesta de sus vasos sanguíneos tiene que ser vasodilatación. No hay más, son leyes. Ahora, ¿qué respuesta tienen los tejidos cuando están en reposo? Cuando su flujo sanguíneo debe bajar. Aquí la tienes, nuevamente. Diámetro vascular debe disminuir, vasoconstricción. Disminuye el diámetro, la resistencia aumenta. Un vaso delgadito tiene mucha resistencia y esa resistencia aumentada te reduce el flujo. Fíjate cómo ahí está. Ahora ya no nada más son, ya está Poiseville y eso te explica lo que te puse yo aquí. Cómo la vasodilatación y la vasoconstricción afectan a la resistencia y al flujo. La conclusión, para que no se nos olvide, jóvenes, ahora sí, les prometo, con eso cerramos la clase, ¿verdad? Es, si ahorita estamos en clase, ¿no? Y de fisiología, ¿verdad? Y a punto de tener examen. Entonces estamos con una actividad cognitiva alta. Nuestros músculos, pues quizá estamos usando la mano para escribir, ¿verdad? Medio nos movemos, pero prácticamente no tienen mucha actividad. Si no hemos comido y desayunamos temprano, pues el sistema digestivo está en condiciones de reposo. ¿Quién necesita el mayor flujo sanguíneo en una clase? El encéfalo, el cerebro más que el cerebelo, ¿verdad? Las regiones que tienen que ver con la vista, corteza visual, con corteza auditiva, el hipocampo, la corteza prefrontal, jóvenes, todas esas zonas que vimos. ¿Y cómo le está haciendo el cerebro? Si pudiéramos ahorita hacernos una termorradiografía para ver esas imágenes en color, esas regiones tendrían que estar de color rojo, mínimo naranja, porque en las termoradiografías esos colores implican que está el flujo alto, ¿verdad? En cambio, las zonas que no utilizamos ahorita mucho, pues deben de estar en color amarillo, en color verde, azul, que significa que el flujo está bajo. Y las que están rojo, que está el flujo alto,
Si pudiéramos hacer una angiografía carotidia, ahí veríamos que el diámetro, como lo vimos hace rato, para que aumente el flujo, el diámetro debe de estar, aumentado, vasodilatación. ¿Para qué? Para que al aumentar el diámetro, la resistencia baje. Ya lo vimos, aquí está nuestra ecuación de Poiseuille y nuestra ecuación de Ohm. El diámetro, si yo necesito flujo sanguíneo al cerebro ahorita, entonces la respuesta local es vasodilatación, mayor diámetro. ¿Qué te dice Poiseuille? Sí, tu resistencia baja. ¿Qué te dice Ohm? ¿Bajó tu resistencia? Ahí te va tu flujo sanguíneo. ¿Verdad? Y ahorita que ya por fin vamos a dejar la clase y que mejor ya nos vamos a comer, pues en unos minutos pues ya el cerebro baja su flujo sanguíneo y ahora ¿quién va a necesitar más? El sistema digestivo. Y ahora el sistema digestivo es el que va a tener que tener sus vasos sanguíneos que desarrollar vasodilatación. Y es lo mismo. Menor diámetro. No cabe duda que la hipoglicemia me está haciendo estragos. Vasodilatación, mayor diámetro. Mayor diámetro, resistencia disminuida. Resistencia disminuida, flujo aumentado. En el sistema digestivo ahora, ¿por qué? Pues porque es el que vamos a activar ahorita, ¿verdad? Que vayamos a comer, ustedes y yo. Jóvenes, como ven, ¿verdad? Esto, a pesar de que quiere uno verlo desde una manera mucho más, esto es lo más resumido que se puede ver, cuando menos para que tengamos esa idea, ¿verdad? Y como ven ustedes, porque la van a ocupar, pues todos quienes somos médicos a la hora que estamos en la clínica, ¿verdad? No decir como hace rato les dije a manera de chascarrillo, ay, cuando menos el paciente tiene 20, cuando menos tiene algo. Claro que no. Si yo ya sé que esa es la presión crítica de cierre, claro que tiene algo, tiene la isquemia más grave, que le puede ocasionar muerte neuronal o necrosis tubular aguda y el paciente puede morir por cualquiera de las dos. Fíjense. Entonces, nada de que cuando menos tiene 20. 20 es la presión crítica de cierre. 60, el paciente entró en estado de choque. Y los médicos tenemos que optimizar todos nuestros recursos de tratamiento, que por supuesto los van a conocer. Ya van a llegar a fisiopatología, farmacología, cardiología. ¿Cómo? ¿Qué debo, verdad, de ir indicando para sacar a mi paciente de ese estado de choque? Bueno, jóvenes, voy a hablar con los jefes de grupo, me voy a comunicar, ¿verdad?, por el WhatsApp al rato, porque definitivo se dieron cuenta, claro que no pudimos lograr el objetivo de ver, aunque sea lo fundamental, o sea, ni acabamos el capítulo 1. Entonces voy a platicar, ¿verdad?, con sus compañeros, sus jefes de grupo sobre qué vamos a hacer para el examen que tenemos el lunes. Y bueno, a lo mejor una opción, ¿verdad?, es moverlo a lo mejor un día a que sea en lugar de lunes el martes, pero eso también, ¿verdad?, depende de las condiciones y de los compromisos que tiene cada grupo, poderlo mover al lunes o, perdón, al martes o al miércoles, con la intención, ¿verdad?, de sí, cuando menos, poder abarcar lo que sea así, aunque sea de esta forma, pero mínimo de este tema que es tan fundamental. Que tengan buena tarde, ¿verdad? Estudien mucho, es lo que vamos a hacer, yo también lo hago, y nos comunicamos al rato en la tarde a través de los jefes de grupo. Hasta luego, jóvenes. Claro, doctora, hasta luego. Que les hayan quedado, escríbanlas, sí, por favor, porque pues ya ahorita no nos dio tiempo. Por favor. Hasta luego. Hasta luego, doctora, muchas gracias. A ustedes, gracias. Hasta